Shalom, amados hermanos, bendiciones para todos. De verdad que es un gozo para mí estar de nuevo con la continuación de esta serie, esperando que todos estén bien a esta hora, en este tiempo tan maravilloso que el Señor nos ha dado. Y hoy vamos a continuar una entrega más de esta serie de Revelando las Escrituras, que tienen que ver con los libros y personajes bíblicos. En esta ocasión vamos a hacer la entrega número 8, que tiene que ver con un libro, un sefer más. El sefer Divrei Hayamim, en su primera parte, conocido como Crónicas, como Primera de Crónicas. Padre, te alabamos y te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias porque nos has concedido el privilegio de acercarnos a ti a través de tu palabra y a través de toda esta herramienta que nos regala y que día a día, paso a paso, descubrimos más de tu plan, de tu carácter, y enaltecemos más tu nombre, pero también nuestra responsabilidad delante de ti. Quiero pedirte, como siempre en esta ocasión, que sea tu Espíritu de Santidad guiándonos para poder asimilar y poner en práctica toda esta revelación que nos regala a través de tu palabra, Señor. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías, nuestro Rey Yehoshua. Amén y amén. Bueno, entonces, hoy entregamos esta parte número 8, que tiene que ver con el libro de Crónicas, conocido por nosotros en nuestra Keilah como Divrei Hayamim, Primera de Divrei Hayamim. Y con esto estamos atendiendo la primera etapa de lo que es esta parte del estudio de libros y personajes bíblicos, que les recuerdo que son 18 libros del conocido Antiguo Testamento. Hoy vamos a estudiar un poco más, o un libro más de estos 18 libros. Y tiene que ver precisamente con ese primer libro de Crónicas, primero de Divrei Hayamim. Quiero poner para ustedes el asunto del nombre, porque para todos es conocido en el ámbito de la cristiandad como el libro de Crónicas. Y este libro ha sido separado en dos partes. Y es que en realidad cuando vemos el texto o todo el compendio o todo el contenido de lo que tiene este libro o estos dos libros divididos en dos partes, no es más que una crónica conocida pues como el relato de las etapas sucesivas dentro de un segmento, dentro de un tiempo definido en términos generales. Y eso es lo que hace este libro, lo que relata este libro. Pero, ¿por qué Divrei Hayamim para nosotros? Vamos a revisar un poquito esto. El título original en la Biblia hebrea era Los Anales de los Días, traducido en castellano, Los Anales de los Días. Y esto tiene que ver con anales, con asuntos, acontecimientos, sucesos o hechos de los tiempos. Es decir, pudiéramos traducir este sefer como asuntos de los tiempos, asuntos de los días, acontecimientos, sucesos o hechos de los días o hechos de los tiempos. Y cualquiera de estos textos apegado al original es factible, porque es la traducción precisamente de esa idea general que se tiene del libro. Primero y segundo de Crónicas, en el principio era un solo libro, como los que vimos anteriormente con Melahim, los reyes, y Shemuel, primera y segunda de Samuel, como es conocido popularmente. Luego de ser un solo libro, fueron separados en la traducción griega del conocido Antiguo Testamento, la Septuaginta, y eso pasó, esa división, alrededor del 200 antes de la Era Común. El título, una vez esa primera división, o esa única división, porque es la única que ha habido, el título cambió
en ese momento, y en ese entonces se le llamó las cosas omitidas. Y vamos a ver por qué se le colocó ese título tan poco conocido. ¿Por qué habla de las cosas omitidas? ¿Por qué se tomó ese título tan particular para un libro, para un texto bíblico, para un sefer bíblico? Esto es reflejando un material que no se encuentra precisamente en Primera y Segunda de Shemuel o en Primera y Segunda de Melahim. Porque les tengo que decir que este sefer es como un resumen de estos dos libros que acabo de mencionar, tanto de Shemuel como de Melahim, Samuel como Reyes. Solo que va un poquito más allá y ya vamos a ver cuál es más allá, cuál es la profundidad que abarca este libro tan importante que de alguna manera no ha sido tan popular, por llamarlo de alguna manera, o tan de uso común en las esferas de lo religioso, de la cristiandad en general, como cualquiera de los textos, refiriéndonos al Antiguo Testamento o al Tanaj, que suelen ser mucho más conocidos como los profetas y obviamente todo lo que tiene que ver con el Pentateuco o la Torá, que son los 5 libros de Moshe, como también se le conoce. El título en castellano, como ya lo había dicho, es Crónicas y se originó con la traducción Vulgata en latín de Jerónimo alrededor de 400 después de la era común, lo cual usó el título, el más general, como las crónicas de la historia sagrada entera. Ahora, ¿por qué Divrei Hayamim para nosotros, para nuestra congregación? Divrei Hayamim porque lo que son los asuntos, los acontecimientos, los sucesos o los hechos que se colocó, se tradujo originalmente como los anales, es Divrei, la palabra Divrei. Y Hayamim corresponde a la traducción del castellano, por así decirlo, de días y tiempos. Es decir, de allí la unión de estos dos textos o de estas dos palabras como los asuntos de los tiempos traduce o viene del original hebreo como Divrei Hayamim. Entonces estamos hablando del mismo asunto cuando estamos hablando de lo que es el libro de Crónicas, lo que es las cosas omitidas, lo que es las crónicas de la historia sagrada entera, todo confluye en un solo sentido. Pero nosotros preferimos apegarnos lo más posible al original y por eso le denominamos en hebreo Divrei Hayamim. Ahora, ¿qué guarda en profundidad esto y qué lo hace tan interesante el Sefer Divrei Hayamim? Dentro del orden bíblico, del canon bíblico que nosotros conocemos o que nosotros de este lado manejamos, se han descrito hasta antes de llegar a este libro de Divrei Hayamim, 12 libros partiendo desde el mismo Bereshit, desde el mismo Génesis, 12 libros. Y esos 12 libros antes de Divrei Hayamim tienen una cosa en común con el Sefer de Crónicas que estamos hablando hoy, que ambos terminan con el cautiverio babilónico correspondiente a la casa de Yehudá o a las tribus del sur. Es decir, estamos enfrente de unos 13 textos, incluyendo Divrei Hayamim, que narran una historia desde el principio de los tiempos y que termina con la cautividad babilónica, y 2 textos, hablando de la división de Divrei Hayamim, que concluye en el mismo tiempo o en la narración del mismo hecho. Eso trae a colación lo siguiente, que todo lo que está detrás, antes de Divrei Hayamim en el canon, en el orden que nosotros conocemos, porque ahí el orden judío es un poco diferente, sin embargo también hace alusión a esto. Antes, todo lo que está en los 12 libros antes de Divrei Hayamim es condensado, es recapitulado en
estos dos libros de Divrei Hayamim, tanto en la primera parte como en la segunda. Es decir, estamos hablando que estos libros, tanto en la primera como en la segunda parte de Crónicas o de Divrei Hayamim, es una recapitulación de todo lo sucedido, dando prominencia, y esto es importante porque ya lo vamos a desarrollar en este estudio, dando prominencia especial a varias cosas, o a pocas cosas, pero son muy contundentes. En primer lugar, a los reinos de David y de Shlomo, y por otro lado, también le da relevancia a los reyes posteriores, con mucha más atención a Yehudá, o a la casa de Judá, al reino del sur, ¿ok? Que fueron quienes tuvieron o presentaron unos reyes con mejor calificación que el propio Israel o la casa del norte. Ahora bien, ¿qué tenemos en este libro? Vamos a averiguar un poquito algunos detalles o algunas características de este libro que son muy apasionantes. Está clasificado el libro de Divrei Hayamim, tanto la primera como la segunda parte, como un libro histórico. Es el sexto libro, por así decirlo, de esos 12 textos primarios de este estudio que estamos hablando, que son todos históricos. Hay 12 libros históricos, este es el número 6, que van desde Josué, como lo habíamos estudiado, hasta Esther. Todos esos son libros históricos. Y son tan importantes porque es que a veces el común de la gente le tiene miedo a la historia, por una razón o por otra, pero qué bueno es conocer la historia bíblica porque nos da un fundamento en cuanto a la identidad, en cuanto a las respuestas, a dar respuestas a aquellas preguntas de dónde venimos o por qué suceden estas cosas. Porque la historia de todos estos textos, de todos estos sefer o libros, están marcadas o direccionadas nada menos y nada más que por el creador del universo, por el Eterno. Su autor, según la tradición judía, es Ezra, el sacerdote, Esdras en español, y sin embargo tiene ese signo de interrogación porque muchos dicen que no es. Alguna alusión, creo que en el capítulo 29 y al final de la primera parte de Divrei Hayamim, se habla de este sacerdote Ezra, pero no se hace alusión directa a que él tiene la autoría del Sefer. Porque algunos dicen que se terminó de compilar unos 200 años después de los hechos y para esa época quizás ya era extemporáneo el sacerdocio o Ezra como sacerdote. Y por otros elementos que entre ellos no figuran el autor, la autoría dentro del texto, no se da por un hecho que sea Ezra el autor del libro. Fue escrito aproximadamente en el lapso de los 450 del año 450 al año 400 antes de la era común, obviamente después de la destrucción del templo, y esto es una característica muy importante porque va a resultar un resumen que trata de impactar positivamente a aquel pueblo que se encontraba muy golpeado por el elemento de todo lo que significaba la opresión o el cautiverio de Babilonia. ¿Dónde fue escrito? En Jerusalén, fue el centro donde se originó esa escritura. ¿Y a quién fue escrito? Quizás el receptor inmediato, y eso es muy obvio, por donde está el grueso de la historia, o de donde se extrae la historia, pareciera que fuera dirigido a Yehudá, como casa como las tribus del sur. Sin embargo, y eso es una apreciación mía, creo que no solamente para ellos, y vamos a ver en este pequeño resumen que el impacto es para todos, porque allí se da una proyección que tiene que ver no solamente con el desarrollo o con el relato histórico de una época definida, sino que trasciende y se
se proyecta en forma profética hasta nuestros días a través del reinado de nuestro Mesías Yehoshua. La razón por la cual se escribió, todos o muchos críticos coinciden en que Yehudá, en la narración histórica, en ese momento volvía del cautiverio después de 70 años y por lo tanto, por esa condición de cautividad, necesitaba un recuerdo, una marca de su historia que obviamente tenía que ver con lo sucedido antes, de dónde venían y por allí lo importante de la historia. Una marca, un recuerdo de su historia para conocer su propia realidad, para ratificar su propia identidad. Y esto, amados hermanos, no solamente es útil, es de mucha bendición para ellos en particular, sino para nosotros, para todos nosotros, los creyentes en nuestro Padre a través de los méritos del Mesías Yehoshua. La idea principal del libro es reafirmar la línea davídica, y si hablamos de David, tenemos que hablar de nuestro rey, nuestro Mesías, Yehoshua. Eso ratifica la línea davídica del Mesías, el llamado a la relación con Adonai y la adoración. Son dos cosas importantes. Una relación con el Padre y la adoración debida que se da a través de la figura del templo, que es eje central en este libro. Entonces, el llamado a la relación con Adonai y la adoración por medio del templo como eje central. Entonces ahí tenemos, de alguna manera muy resumida, el contexto general a modo de introducción de qué nos guarda este Divrei Hayamim como contenido histórico que proyecta en forma profética hasta nuestros días. Podemos hablar, amados hermanos, de dos temas principales dentro del desarrollo de este libro. El primero, que es muy obvio cuando uno lee todo lo que se desarrolla allí, tiene que ver con el pacto davídico, porque hay un aspecto muy particular que para muchos resulta sumamente aburrido, que no es otra cosa que la narración de una genealogía, escuche bien, de 9 capítulos, o sea, una genealogía, puros nombres y hechos más importantes, desde Bereshit hasta el cautiverio babilónico. Son 9 capítulos que este libro, que son los primeros de primera de Divrei Hayamim, que le es dedicado solamente a una genealogía. Entonces la genealogía, hablando del pacto davídico, enfatizan las tribus de Yehudá y Benjamín por la fuerte relación con la dinastía davídica. Y ya vamos a ver que ahí vamos a tener dos corrientes, una que tiene que ver con David. Adonai le prometió a David, porque estos son textos que están llenos de promesas, promesas que en un momento pudieron haberse enturbiadas o quizás alejadas cuando ellos estuvieron en la cautividad, pero las promesas estaban vigentes, porque Adonai es el que les prometió. Entonces Adonai le prometió a David que algún día sus descendientes, así como Abraham, gobernarían un reino eterno. Y aquí se demuestra de una manera muy contundente la fidelidad continua de Adonai a esa promesa. Y uno dice, bueno, porque ¿cómo que continua? Si hubo una interrupción cuando se fueron presos o cautivos del imperio babilónico. Es que la condición de las promesas no se alteró. Más bien se reafirmó por cuanto hubo profetas que hablaron en advertencia para que no cayeran en eso y, bueno, lastimosamente cayeron en desobediencia y pasó esa condición. La segunda o el segundo tema es la preparación para la adoración en el templo. Y entonces ese es un punto importante porque habla de adoración.
Yo siempre he hecho mucho hincapié en la importancia que es la oración, la adoración en nuestra vida, y no solamente por el hecho de que deseamos, porque es así, adorar a nuestro Padre con todo lo que Él ha hecho por nosotros en acción de gracias y todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de su nombre, sino también porque al final de los tiempos, y eso está muy claro en Revelaciones o en el libro de Apocalipsis, cuando va a haber una lucha entre el bien y el mal, y la lucha es por la adoración nuestra. El enemigo quiere robarse nuestra adoración. Por eso es que cuando hablamos de adoración y cuando vemos todos estos textos que apuntan o que proyectan en un sentido bien amplio y bien profundo a la oración, hay que ponerle mucha atención. Y ese es el segundo de los temas, preparación para la adoración en el templo, donde se hace un énfasis meticuloso en el detalle de las preparaciones que hizo David para la construcción del templo que llevaría a cabo su hijo Shelomó, como ya todos lo conocen. El proyecto de la reconstrucción o de la construcción del templo fue el sueño de David y él hizo todos los preparativos para su construcción. Elementos que no habíamos visto, porque uno de los grandes, digamos, de los grandes retos que tiene el Sefer de Divrei Hayamim en su primera y segunda parte es que cuando los creyentes o los lectores comienzan a internalizar en la lectura, se dan cuenta, en primer lugar, que tienen que leer una seguidilla de nombres por 9 capítulos que lo hace un poco fuerte. Pero en segundo lugar, se ve que se encuentra con narrativas que ya las había leído en Shemuel, en Samuel y en Reyes o en Melachim. Entonces la persona tiene una predisposición a decir, bueno, ya yo me sé esta historia, ya yo la leí, y de repente por esos dos factores lo salta. Pero hay un adicional que tiene que ver con los preparativos del templo y tiene que ver digamos, con el cierre, y en esa tónica quise dar esta clase para poder, digamos, cerrar toda esta historia que es maravillosa y que va a impactar en nosotros en la figura de nuestro Mesías Yehoshua. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico para que podamos entender un poco las condiciones del entorno en esa época en donde se narró esta historia, porque son libros históricos. Después de 70 años de cautiverio, los judíos, y Judá, habían regresado. Esto fue en 1538, aproximadamente 538 antes de la era común. Regresaron a una tierra que no era la misma que dejaron. Regresaron a una tierra que era muy diferente a la que una vez gobernó el rey David y el rey Shelomó. En primer lugar, y hay 7 elementos importantes que destacan, que no son los únicos, pero que destacan por la crudeza con lo que los pobladores que venían regresando se consiguieron allí. En primer lugar, no había rey hebreo. No había. Lo que había era un gobernador, y de paso no era hebreo, sino persa. En segundo lugar, no había seguridad en Jerusalén. Por esa razón, Nehemías, que también conocemos esa historia, tuvo que reedificar los muros para poder garantizar esa seguridad. En tercer lugar, no había templo, y esto sí era muy fuerte, porque era el centro de atención de la adoración. Por eso Zorobabel, como es conocido, tuvo que reconstruir una pobre semblanza para poder resarcir un poco esa ausencia, una pobre semblanza de la gloria del templo de Shelomó que existía antes. En cuarto lugar, los judíos ya no dominaban la región como al principio, sino más bien estaban a la defensiva, porque todos iban contra ellos. En quinto lugar, había muy pocas bendiciones vistas como esa, o comparándola con la opulencia que había antes de la cautividad. Aquí las cosas estaban pero muy escasas en términos espirituales, en términos de bendiciones, mucho más allá de la misma bendición del regreso, que es importante también señalar. En sexto lugar, había poco
de la riqueza anterior, y ya que hablamos de la parte material, esa opulencia ya no estaba. Y en séptimo lugar, que tiene que ver con la ausencia del templo, pareciera que la presencia celestial se había ido de Jerusalén. Entonces, vemos que aquí hay un compendio de escasez material, mucha deficiencia comparativamente con lo que había antes, pero sobre todo había muy bajo nivel espiritual. Y eso se trasladaba a un desánimo, a una condición de apatía. Su futuro se veía desde ese punto de vista oscuro comparado con su pasado majestuoso, especialmente comparado con el tiempo de David y Shelomó, que es la etapa más cercana con la cual esos habitantes se tenían que comparar. Entonces, el regreso podría ser descrito en dos partes, como algo amargo, pero también algo dulce. Amargo debido a que su pobreza actual recordó el juicio de Adonai sobre el pecado de sus ancestros, pero dulce porque estaban de regreso, y eso hay que remarcarlo, estaban de regreso en la tierra que Adonai había dado a Abraham 17 siglos antes. Es decir, hay como un reinicio de toda la activación de las promesas que estaban depositadas en Abraham. Y entonces por eso ya le conseguimos sentido al por qué Divrei Hayamim comienza con la genealogía desde el libro de Bereshit, desde el libro de Génesis. Esos mismos ancestros fueron testigos de las promesas del Eterno. Y aquí, amados hermanos, yo hago mucho hincapié, porque cuando hablamos de las promesas del Eterno, de seguro estamos hablando de su fidelidad. Y eso es lo que el autor, para mí, o lo que el Padre quiere que tenga Yehudá, pero que también tengamos nosotros. Anclarnos en las promesas del Padre por encima de las dificultades que podamos conseguir en el proceso o en el camino. Entonces esos mismos ancestros fueron testigos de esas promesas del Eterno que aún estaban por cumplirse. Por ejemplo, la tierra, la nación, el reinado davídico, los sacerdotes levitas, el templo, la verdadera adoración, que fueron elementos, promesas contemporáneas a lo que ellos esperaban en ese tiempo, pero obviamente todos estos 6 elementos se proyectan de una manera profética hasta los últimos de nuestros días, o hasta la condición de la nueva redención. Porque si estamos hablando de la verdadera adoración, de la verdadera devoción, obviamente tenemos que estar estimando a nuestro Padre Celestial a través de nuestro Mesías Yehoshua como ese templo, y nosotros como ese templo, como ese Mishkan que anida el Espíritu de Santidad. Entonces, ninguna de estas promesas que había señalado, que estoy señalando con este comentario, habían sido eliminadas, habían sido abrogadas debido a la cautividad babilónica. O sea, el hecho de que ellos, porque 70 años para el ser humano es toda una eternidad. Sin embargo, esos 70 años no quieren decir que se invalidaron o que se eliminaron aquellas promesas, porque el Padre es fiel. Todo esto fue para recordarles su legado espiritual durante los tiempos difíciles y para alentarlos a ser fieles a Adonai. Y ahí entonces subrayamos ese objetivo primario que tiene que ver con la fidelidad del Padre, ¿okay? Con la fidelidad del Padre. Entonces, este contexto histórico nos aporta un poco más de elementos para poder entrarle de manera correcta, por decirlo de esa manera, a este Sefer que es apasionante y que tiene tantas cosas maravillosas para nosotros. Estoy seguro de eso. Bien, primera de Divrei Hayamim es en parte igual a segunda de Shemuel, como ya les había dicho, porque ambos son libros históricos y repite de alguna manera las mismas historias o los mismos relatos históricos que sucedieron allá en segunda de Shemuel. Entonces, primera de Divrei Hayamim pareciera que fuera una copia al carbón de segunda de Shemuel. Trata solamente de la historia de David, precedida por 9 capítulos de genealogía.
Ese es el contenido del primer libro, de Primera de Crónicas o Primera de Divrei Hayamim. 9 genealogías desde Bereshit hasta el cautiverio y el relato de la historia de David, que lo vimos en Segunda de Shemuel. Ese es el contenido del libro. Pero tiene allí, en ese contenido, porque cuando yo les digo esto, de repente dicen, bueno, ya las genealogías me parece que ya las conozco más o menos, porque yo he leído, pudiera decir uno, desde Bereshit en adelante. Y bueno, la historia de David ya también la conozco porque hemos estudiado el primero y el segundo libro de Shemuel. Pero déjeme decirle que es un grave error si pensamos así, porque hay elementos importantes que nos van a llevar a conclusiones que no habíamos tenido ni con esta genealogía ni con el estudio de los primeros libros. Desde Adán hasta el regreso de la cautividad se nombra o se detalla en esa genealogía. Esto es una especie de resumen de toda la historia anterior. Los dos libros de Divrei Hayamim, de alguna manera duplican en un sentido los libros de Shemuel y de Melahim, primera y segunda de Shemuel y primera y segunda de Melahim, o primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Estos últimos libros, estos dos, se cree que provienen de una fuente del reino del norte. Y los dos libros de Divrei Hayamim, que vamos a iniciar hoy su estudio, de Divrei Hayamim, provienen de una fuente del reino del sur. Por lo tanto, entonces tenemos dos visiones de un mismo acontecimiento. Si eso es así, tanto de los del reino del norte, con los dos libros anteriores, Shemuel y Melahim, como los reinos del sur, por estos dos libros de Divrei Hayamim. Y eso en el caso del estudio de los reinos del sur, porque estos dos sefer de crónicas hacen un énfasis en la historia de Yehudá, por un lado, y en la adoración del templo por el otro. Después de estar apartado, como ya lo habíamos dicho, mucho tiempo de sus raíces, Yehudá necesitaba reencontrarse con su historia después de 70 años del cautiverio. Y ese reencuentro tiene que ver con nosotros. Por eso es que yo veo que hay como una especie de, digamos, de historia que van paralelas, porque para usted y para mí también es un reencuentro con el Padre, un reencuentro que quizás nunca lo habíamos imaginado ni nunca lo habíamos buscado, pero que cuando lo descubrimos, dice, pero es que esto era lo que yo necesitaba, o estas son mis raíces. Yo tengo que entender que hay un plan que está dirigido para mí y yo no me había dado cuenta de ello. Cuando nosotros leemos esto desde ese punto de vista, estos libros cobran mucha importancia. Ahora vamos a hablar del contenido del primer libro de Divrei Hayamim. ¿Qué habrá detrás de todo esto? En primer lugar, como ya le había dicho, esta primera parte tiene 29 capítulos. Los capítulos del 1 al 9, casi en su totalidad, hay una partecita del capítulo 9 que habla de otras cosas o continúa la historia, no habla exactamente de genealogía, pero en forma general los capítulos del 1 al 9 es una especie de resumen del Tanaj. Imagínense ustedes, hablar de un resumen, de una recapitulación, y por eso el título de Crónicas, porque es una historia contada, es una historia de un relato histórico en donde confluyen muchos personajes que son claves, y nombrarlos a todos en su genealogía, se necesitaban, haciendo un resumen de esos 9 capítulos primeros, de estos nuevos primeros capítulos de Primera de Divrei Hayamim o Primera de Crónicas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a ver como dos grandes paréntesis. El principio de cómo empieza el relato de esas genealogías en el capítulo número 1 y el final del relato de esas genealogías en el capítulo 9. Abriendo ese gran paréntesis, en Primera de Divrei Hayamim, el capítulo 1, versículo 1, comienza con los tres personajes que van a arrancar esa genealogía.
¿Y con qué van a arrancar las genealogías si hablamos de Bereshit o de Génesis? Adán. Entonces uno dice, wow, ¿cómo es que me voy a disparar tan atrás? Pues sí, el libro comienza con Adán. Dice textualmente, por lo menos en la versión textual y casi todas las que yo he revisado, porque yo creo que ahí no hay ninguna alteración, porque son nombres, pudiera haber alteración en la traducción de los nombres, pero los elementos están allí. 1:1, Adán, Shet y Enosh. Entonces tenemos ese capítulo 1, versículo 1 con Adán, Shet, Enosh, que fueron los primeros que están en la genealogía. Ahora, ¿quién representa estos nombres como punto de partida? Adán, el primer hombre creado. Es el arranque que se le da a toda la humanidad, por decirlo de una manera, y no es despreciable para nada por ser el primogénito, por decirlo de esa manera. Shet significa tanto porque es como la restitución por la ausencia o por la muerte de Jebel, porque claro, cuando lo vemos que hay una interrupción, se da pues ese asesinato y menciona a Shet como esa restitución de aquello que se perdió, que se truncó en Abel o en Jebel. Significa una nueva esperanza. Significa una nueva esperanza. Y el otro personaje con que arranca esta genealogía es Enosh, que cuando vemos la historia, claro, se saltan muchos elementos allí. Fue en esa época cuando se empezó a invocar, y por eso tiene que ver mucho con la adoración al Padre, a invocar el nombre del Señor. Y estas tres cosas son sumamente importantes para darlas como un inicio. Pero ¿cómo termina ese listado genealógico desde Bereshit hasta el regreso del cautiverio? La genealogía de los exiliados que regresaron. Y fíjense que en Primera de Divrei Hayamim, en el capítulo 9, versículo 1 y 2, que obviamente es más largo, solamente voy a leer los dos primeros versículos, dice, todo Israel fue inscrito por sus genealogías. Aquí entonces comienza el cierre de aquello que comenzó con Adán. He aquí están escritos en el rollo de los reyes de Israel. Y Yehudá fue llevado al desierto de Babilonia por su infidelidad. Y comienza un poco el relato histórico. Los primeros que volvieron a habitar en sus posesiones, en sus ciudades, fueron de Israel, sacerdotes, levitas y netineos, que quiere decir servidores entregados o donados, quiere decir esa palabra. Entonces allí va a comenzar el cierre de esos nombres que regresaron después del cautiverio. Y aquí cierra esta primera parte del libro, estos 9 primeros capítulos, con el resumen del Tanakh. Obviamente, yo les invito a que puedan leerlo porque no solamente están impresos los nombres como tal, sino que hay dosis, por así llamarlo, hay relatos históricos que, para no incluir todo, porque no es una copia al carbón, porque si no se llevaría textualmente repetir todos esos libros, 12 libros anteriores, pero sí resaltan las historias que el Padre quiere remarcar en nuestra vida para nuestro conocimiento. Ahora, en todas estas, amados hermanos, en todas estas genealogías, se consiguen 2 líneas que son muy enfáticas. Y aquí es donde empieza lo interesante de todo esto, que no es solamente es un cúmulo de nombres sumamente aburridos, por decirlo de esa manera, sino que hay algo que encierra todos estos nombres, todas estas historias relatadas en Primera de Divrei Hayamim. Y de allí hay 2 líneas enfáticas. La primera tiene que ver con Aarón, Elazar, Pinhas, etcétera, 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 hasta llegar a lo que se conoce con la línea de
todo el sacerdocio levítico conocido y que obviamente para nosotros reviste mucha importancia porque es la línea que el Padre escogió como sombra profética para que le adoraran a Él, para que se acercaran a Él. Y ahí está la parte de la adoración, la parte del servicio, la parte de la ritualidad, la parte de tener todas esas líneas de acción demandadas por el Padre cuando hizo construir un Mishkan con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio aporte, pero además incluyó todo un servicio ceremonial, ritual, para poder ejercer ese sacerdocio. Eso es sumamente importante porque nos apunta directamente a la función o al objetivo que tiene nuestro Mesías como sumo sacerdote con otro orden diferente, porque bajo la orden de Melquisedec, pero obviamente que en ese sacerdocio hay una sombra profética que apunta hacia ese nivel de sacerdocio que es mucho más alto que el levítico. Por otro lado, hablando de esas dos líneas enfáticas que muestran estas genealogías, está la que arranca con Yehudá, Pérez, Hezrón y todos los que vienen después de él hasta llegar a David. Hasta llegar a David. Esto es la otra línea que nos habla del rey mesiánico. Entonces tenemos esas dos líneas enfáticas, que por un lado tenemos el rey mesiánico que apunta a nuestro Mesías Josué, y por otro lado tenemos el sacerdocio que apunta a la adoración. Y obviamente enlaza tanto el Mishkan como sombra profética y el templo, y vuelve acá, y caemos en el mismo punto con el Mesías como rey, dentro de la concreción de un reino. Por lo tanto, tenemos en estas genealogías marcadas por esos dos ríos, dos fuentes, dos líneas de acción, tanto la línea del rey mesiánico como la línea de adoración a través del sacerdocio arónico, con lo cual arrancó ese servicio. Por lo tanto, tenemos, amados hermanos, historias del pasado, pues porque arrancamos con el propio Adán, que proveen al final de cuentas, esperanza para un futuro. En el caso concreto de Yehudá, que estaba regresando del exilio babilónico, pero también en el caso nuestro. Y eso es lo hermoso de todo esto, porque no solamente apunta como parte de una historia a lo que estaba aconteciendo con Yehudá, sino que se viene hasta nuestros días en términos de esperanza por dos elementos, y vuelvo a reiterar: el primero, el Mesías venidero, nuestro Mesías Josué, y el segundo, el futuro templo con el cual Él va a reconstruirlo como elemento, como eje central. Entonces, ya aquí uno dice, oye, tenemos una proyección mucho más amplia que comenzó con Adán, porque los dos tienen ese principio, pero no ha terminado como un elemento histórico en Yehudá para darle no solamente esperanzas a ellos, como lo vimos anteriormente, sino a todas las generaciones que iban a venir después de ella hasta nuestros días y las que van a terminar con la redención final. Quedan entonces los capítulos subsiguientes que van del 10 en la primera parte, porque lo que estamos estudiando es la primera parte del Sefer, Divrei Hayamim, que van del capítulo 10 al capítulo 29. Y todo ese segmento del 10 al 29 habla de David. Son historias acerca de David. Pero aquí hay un elemento importante que es el que vamos a destacar. Porque, como ya lo he dicho, ya habíamos visto en el Sefer de Shemuel lo que pasó con David. Pero aquí hay cosas adicionales que no los cuenta Shemuel, o primera y segunda de Shemuel. Y van a haber
por dónde vamos. Lo primero es que nos conseguimos con esto. A pesar de que son historias acerca de David, del 10 al 29, no son escritas las historias negativas de David. El autor de Primera de Crónicas o de Divrei Hayamim omite intencionalmente lo negativo, las cosas negativas que hizo David. Y eso no es para ocultarlo, para disimularlo. Porque, ¿por qué tendría que hacerlo? Para eso entonces podemos remitirnos, como ya les he dicho, a el Sefer primera y más que todo segunda de Shemuel, porque ahí está claramente lo que hizo David, tanto bueno como lo malo. Omite, por ejemplo, la debilidad de él, por ejemplo, cómo se sintió cuando fue perseguido por parte del primer rey de Shaul. Omite, por ejemplo, sus actos inmorales, que tiene que ver con el adulterio y con el asesinato, el adulterio por parte de Bathsheba y el asesinato de Urías. Todos estos elementos no los menciona, no se mencionan en este resumen que pretende hablar de David. De hecho, habla de David, pero que omite las cosas negativas, insisto. Pero por otro lado, sí están marcadas, sí están remarcadas, sí están escritas las historias positivas de David, pero además de eso, de refrendar o de acotar nuevamente las historias positivas de David, hay otras historias que no fueron narradas, que no fueron escritas adicionalmente. Por eso es que los textos en algún momento, este libro se llamó Las historias ocultas, porque no habían sido narradas. Y allí entonces vemos el porqué de las cosas. Ahora, por ejemplo, para no hablar de las cosas positivas, porque usted y yo ya las conocemos, porque ya hemos estudiado a David a través de los libros anteriores. Hay dos elementos importantes, que son sumamente importantes, que son mencionados acá como el primero, las preparaciones para el templo, que van desde el capítulo 22 al capítulo 29. David organiza los levitas y sacerdotes. Eso no está en las primeras historias. Los organiza. O sea, cuando uno comenzó a ver la historia de David, lo comenzó a ver, a percibir como el rey, como el guerrero, como el hombre fuerte que lideró y que colocó las cosas en su sitio y que llevó la unión, etcétera, etcétera. Todo eso está bien. Pero cuando vemos estos capítulos, estas historias narradas en Divrei Hayamim, vemos que David fue un hombre verdaderamente completo, un estratega. Él se tuvo que sentar en la mesa a ver los detalles de la concreción del propósito de la obra del Señor que le encomendó. Organiza a los levitas y sacerdotes, que era una pieza importante en el servicio de adoración. Levitas y sacerdotes. Organiza cantores e instrumentistas. Y claro, tiene que ver porque fue una fuente de inspiración en cuanto a cantos, en cuanto a danzas, en toda esa muestra de devoción. David era rey también en eso. Distribuye los guardianes de las puertas. Él lo hace. Todo esto está relatado en detalle en los capítulos del 22 al 29. Yo los invito a que lo lean. Organiza los tesoros y otros oficiales que tienen que ver con toda la organización del templo. Organiza las divisiones militares y líderes de las tribus. También lo hace. Da incluso de su propia fortuna, de su propio bienes materiales, da ofrendas para el templo, porque David era un hombre sumamente próspero y aportó de sus mismas propiedades elementos importantes que tenían que ver con la construcción del templo. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar,
hay un elemento también importante que no se escucha mucho y que pasa muchas veces desapercibido, que tienen que ver con los planes para el templo. Eso está específicamente en el capítulo 28, versículos 11 al 19. Porque dice, un fragmento de esa parte, dice, y David dio a su hijo Shalomó el plano del pórtico, de sus edificios y almacenes, de sus aposentos altos, cámaras anteriores y del lugar del propiciatorio. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Adonai, que me hizo entender todos los detalles del diseño. Y aquí vemos como una repetición de la historia cuando lo comparamos con el mismo Moshe, porque en Shemot 25:9 sucedió lo mismo con la construcción del Mishkan. ¿Qué sucedió? Que el Padre Celestial le dio el modelo, le dio los planos a Moshe para que lo construyera. 25:9 de Shemot dice, conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos los utensilios, así lo haréis. Es decir, había un modelo celestial dado por el Padre que a través de Moshe en este caso se le dio a las personas de aquel entonces, a todo el pueblo, para que construyeran el Mishkan. Esta historia se repite en David, que recibe también por instrucción celestial, por instrucción del Padre, y elabora los planos y se los da a su hijo Shalomó para que lo construya. Eso está escrito allí. Entonces tenemos todos estos elementos y uno entonces se pregunta, el por qué razón, por qué este nuevo contenido y por qué se omitió lo malo. Porque hay un nuevo aporte que nutre la historia, el carácter, la vida de David, lo eleva y por otro lado borra, elimina lo malo que hizo. Aquí entonces hay un elemento tan importante y creo que esto es relevante y vale la pena remarcar, que tiene que ver con estas promesas dadas al Padre a David. Y antes de hacer el comentario final de este contexto, yo voy a leer Primera de Divrei Hayamim 17, 7 al 14, que es una copia de las promesas que están en Segunda de Shemuel 7, 1 al 16, casi literalmente las mismas. Y de allí vamos a responder la pregunta, el por qué se omite lo malo y el por qué suma estas dos cosas que tienen que ver con la organización de todo el templo, de toda la construcción, de toda la adoración, y que nos coloca a David para nosotros, o nos permite verlo con una percepción un poco diferente en cuanto a que conecta con algo muchísimo más grande que ya lo vamos a descubrir. Dice, por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así dice Adonai Sebaot, yo te tomé del redil de seguir tras el rebaño para que fueras autoridad sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado de tu presencia a todos tus enemigos. Y te haré un nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto un lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad continúen oprimiéndolo como al principio, como desde los días en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y someteré a todos tus enemigos. Además, te hago saber que Adonai te edificará casa. Y dice el versículo 11, y cuando tus días sean cumplidos para ir con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré tu reino. Fíjense el tamaño de las promesas que se repiten, insisto, se repiten porque ya estaban escritas en Segunda de Samuel, que ya lo habíamos estudiado. A ti, después te levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré tu reino. Él, el que viene después de ti, me edificará casa
y yo confirmaré su trono eternamente, y le seré por padre, y él me será por hijo. Y no me apartaré no apartaré de él mi misericordia, como la aparté de aquel como la aparté de aquel que estaba antes de ti, sino que la confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono permanecerá eternamente. Por esa razón, amados hermanos, por esa razón, y como decimos por aquí, por allí vienen los tiros cuando dice, te levantaré uno de entre tus hijos para firmar tu reino. Es decir, la intención es presentar, cuando omite lo malo y coloca algo adicional que tiene que ver con la adoración, con el templo, es presentar un David como verdaderamente una imagen, un prototipo del futuro rey mesiánico, que no es otro sino nuestro Mesías Yehoshua. Por eso es que entendemos con más profundidad Gilel 1:30 al 32, que lo hemos leído muchas veces. Pero el ángel le dijo, no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Adonai. He aquí que quedarás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yehoshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Elohim le dará el trono de David su padre. Por esa razón, amados hermanos, el autor de este Sefer de Primera de Divrei Hayamim quitó, borró lo malo que hizo David como humano y colocó este adicional, cosas que no se conocían, para completar la imagen poderosa de David como el rey, como la imagen, como el prototipo de nuestro rey Mesías Yehoshua. Esa es la razón. Y esto lo hace sumamente poderoso. Nos llenamos de mucha fuerza, de mucha fortaleza espiritual al saber que dentro de los planes del Padre estamos siendo tomados en cuenta, y que no solamente se encapsula en un lapso histórico, que ya es importante porque nos da identidad, sino que se proyecta a través de los tiempos, porque tiene que ver con tu salvación y con mi salvación, pero también tiene que ver con tu adoración y con mi adoración, con conocer quién está detrás de todo esto. El libro, en la primera parte de Divrei Hayamim o Primera de Crónicas, termina con dos cosas que yo quiero resaltar. En primer lugar, ya al final del capítulo 29, habla del rey Shelomó, ungido como rey. Pero también habla de la muerte de David. Y a mí, y esto es un punto de vista muy particular, me llama mucho la atención por todos estos aspectos que hemos estado trayendo de este libro, que no es casualidad, que habla de un rey que muere y habla de otro rey que lo va a suceder, que lo va a continuar y que tiene que ver precisamente con esa condición de nuestro Mesías cuando muere, cuando se entrega por ti y por mí, por nuestros pecados, porque en Él se cargan todos esos pecados, pero por otro lado emerge como rey. Uno muere y otro vive. Y fíjense, cuando yo voy a relatar, voy a permitirme leer lo que se refiere a Shelomó cuando es ungido como rey. Y ahí no habla tampoco absolutamente nada de las cosas negativas que hizo Shelomó. O sea, hay una proyección de grandeza, una proyección de que lo malo, el pecado, quedó sepultado y lo que tiene que brillar es precisamente lo bueno, lo que el Padre
quiere de nosotros. Primera de Divrei Hayamim 29, 22, 25 dice: y comieron y bebieron delante de Adonai en aquel día con gran regocijo, y dieron por segunda vez la investidura, porque ya lo habían hecho la primera vez, solo que fue un poco chucuta. Esta vez le dieron por segunda vez la investidura por todo lo alto del reino a Shelomó ben David, y ante Adonai lo ungieron por príncipe, y a Sadoc por sumo sacerdote. Y se sentó Shelomó como rey en el trono de Adonai en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Todos se sometieron a esa autoridad, y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David rindieron homenaje al rey Shelomó. Y Adonai engrandeció en extremo a Shelomó a los ojos de todo Israel, y le confirió una majestad real, como no la tuvo nunca rey alguno en Israel. Esto es lo que se refiere al cierre, que precisamente habla del ascenso de Shelomó como rey. Pero por otro lado, al final, y como que la historia quiere cerrar con esa marca, habla de la muerte de David. Dice Primera de David, de Divrei Hayamim 29, 26 al 30, David ben Ishai. Y importante esto, porque tanto a David como a Shelomó le coloca la raíz, viene de hijo de Ben David o Ben Ishai, en los dos casos. David ben Ishai reinó pues sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y honores. Y Shelomó su hijo reinó en su lugar. Los hechos del rey David, primeros y postreros, he aquí están escritos en el rollo de las crónicas del profeta Shemuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del profeta Gad, con todo lo referente a su reinado y su poder, y los acontecimientos que vinieron sobre él y sobre Israel, y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Y allí concluye esta primera entrega de el Sefer Divrei Hayamim, con todo ese peso, esa marca que trasciende todo lo histórico y que catapulta de una manera grandiosa la figura de nuestro Mesías Yehoshua, pero también nuestra esperanza, nuestra responsabilidad. Hay un versículo que es el 22:19 de esta primera parte que yo quería, además de otro que lo dejé al final, quería colocarlo como parte del cierre para que tomáramos ese sabor que nos deja este precioso libro. Dice el 22:19, disponed ahora vuestro corazón. Es decir, con todo esto que estamos hablando, nuestro corazón debe estar más dispuesto. Esa es la lectura que yo le consigo. Disponed ahora vuestro corazón y vuestra alma para buscar a Adonai vuestro Elohim. Levantaos pues y edificad el santuario de Adonai Ha Elohim, para traer el arca del pacto de Adonai y los utensilios consagrados a Ha Elohim, a la casa que será edificada para el nombre de Adonai. Nosotros, amados hermanos, somos ese templo. Nosotros somos los que tenemos que levantarnos. Nosotros somos los que tenemos que traer esa presencia cada día a nuestro corazón, a nuestras vidas, para poder tener esa esperanza, nutrir esa esperanza, esa fe que nos pueda llevar y transitar estos tiempos difíciles, como difíciles fueron los tiempos históricos que vivió nuestro pueblo en Babilonia. Al final, yo quiero dedicar estas líneas, estos versículos, a la grandeza del Padre, que siempre en algunos muros, la construcción de muros, lo tenemos marcado. Se trata del capítulo 16, versículos 25 al 31, y con eso quiero cerrar para honrar a nuestro Señor por su grandeza.
Dice, porque grande es Adonai y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Adonai hizo los cielos. Honra y majestad están delante de él, fortaleza y alegría en su morada. Tributad a Adonai, oh familias de los pueblos. Da a Adonai la gloria y el poder. Da a Adonai la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos ante Adonai en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que nunca sea conmovido. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, y digan en las naciones, Adonai reina. Y no hay otra forma cómo terminar este libro, sino precisamente invocando a nuestro Padre Celestial en toda su grandeza y conectándolo con ese Rey venidero que ansiosamente esperamos todos, tanto tú como yo, como todos los que tenemos el temor y la esperanza arraigada en nuestro Mesías Yehoshua, como parte de ese hermoso legado que trasciende los tiempos y que es de mucha bendición para nuestros días. Amados hermanos, qué bueno que hemos terminado con todo este contenido, esta primera parte de Divrei Hayamim. El próximo estudio, que es la parte 9, vamos a estar hablando de la segunda parte del libro, segunda de Divrei Hayamim o segunda de Crónicas. Así que les invito para que vayamos repasando todo lo que hemos estudiado, en particular con este que acabamos de ver. Tiene que ser un repaso con nuestras Biblias en la mano para poder nutrirnos de los detalles que tenemos allí. Mientras tanto, muchas bendiciones para todos. Que el Señor nos siga bendiciendo grandemente.